Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Estás escuchando La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo. Y el calor en el invierno. Tu palabra. Bueno, antes de comenzar la predicación quisiera proyectar un video de 6 minutos nada más, pero para mí es muy importante que usted le preste atención a este video, ¿ok? 6 minutitos nada más. Hablar claro. Buena suerte, Martín. Buena suerte. Espíritu Santo. ¡Orden en la sala! ¡Orden! ¡Orden! Martín Lutero, ¿sois el autor de estos libros? Lo soy. ¿Os retractáis de lo escrito aquí? No puedo renunciar a todas mis obras porque no son todas iguales. Primero están los libros en los que describo la fe cristiana y la vida, de forma tan sencilla que hasta mis adversarios han reconocido que son útiles. Renunciar a esas obras es algo impensable, porque sería renunciar a verdades cristianas aceptadas. Él no está aquí para hacer arengas, solo para responder. Mi segundo grupo de obras está dirigido contra la doctrina viciada y la vida disipada de los papas, pasada y presente. ¡No! Por las leyes del papa y la doctrina de los hombres, la conciencia de los fieles ha sido miserablemente ofendida y desgarrada. Si me retracto de estos libros, solo añadiré más poder a la tiranía. Y abriré no solo las ventanas, sino también las puertas a esta gran impiedad. Él mismo se ha condenado. En el tercer grupo, he escrito contra particulares e individuos que apoyan la tiranía de Roma y han agredido mis esfuerzos por animar a la piedad hacia Cristo. Confieso que he escrito con mucha dureza. Pero soy humano y puedo errar. Probad mis errores basándoos en las sagradas escrituras. Y renunciaré a mi obra y arrojaré mis libros al fuego. No habéis contestado a la pregunta. Vos, Martín Lutero, no podéis cuestionar todas aquellas cosas que la Iglesia Católica ya ha juzgado. Cosas que son objeto de costumbre, rito y observancia. La fe que Cristo, el más perfecto legislador, dispuso. La fe que los mártires fortalecieron con su sangre. No podéis esperar un debate sobre cuestiones que vos estáis obligado a creer. Ahora dad vuestra respuesta. ¿Sí o no? ¿Os retractáis o no os retractáis? Dado que vuestra majestad y sus señorías deseáis una respuesta sencilla, os responderé. A menos que se me convenza con las escrituras y con la razón pura. Y no mediante papas o concilios que tan a menudo se han contradicho entre sí. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Y obrar contra la conciencia no es ni correcto ni sano. No puedo.
quiero retractarme. No puedo obrar de otro modo. Que Dios me ampare. Bien, hermanos, ese video pertenece a una película que yo les recomiendo que vea completa. Pero quise extraer esa porción porque el resumen de esos 6 minutos son estos. Usted no puede estar seguro si está escuchando o si está practicando el evangelio verdadero si la base de lo que usted predica no es la Biblia. A Martín Lutero se le exigía que se retractara de lo que había dicho. Y él dijo, a menos que se me compruebe por la Biblia, no me voy a retractar. Si me lo comprueban, yo soy el primero que va a echar los libros míos al fuego. Y esa fue la gran impotencia de aquella institución inmensa que no pudo contrariarlo. Y por eso es que Martín Lutero pasó a la historia. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. La carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2. El sermón de hoy se titula 5 verdades irrefutables. 5 verdades irrefutables. Efesios 2, versículos 1 hasta el versículo 10. Dice la palabra del Señor en Efesios 2, 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales nosotros vivimos en nuestro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra leída. Y ahora cuando vamos a aprender de ella, te ruego dirección para mí en lo que yo hable, en lo que yo enseñe, en lo que yo predique, para que seas tú gobernando sobre ello. Y para que también bendigas los oídos, las mentes, los corazones de quienes la van a escuchar, para que aprendiéndola la pongan en práctica. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. 5 verdades irrefutables. Es muy difícil resumir en 20, 25 minutos todo lo que sucedió hace más de 500 años en la vida de Martín Lutero y como consecuencia de lo que él hizo. Estamos hablando que este es un hombre que se enfrentó a la institución
más grande de la época. Aún hoy en día, la Iglesia Católica es una institución poderosísima en lo económico, en lo político, en lo religioso, en lo ideológico. Así que imagínense ustedes a un solo hombre confrontar a toda la Iglesia Católica de la época. No está alejada de la realidad todo lo que ustedes vieron allí. Todavía en ese entonces los reyes de los imperios y de los papas eran prácticamente una misma cosa. Los intereses eran... Ahora, antes de abordar estas 5 verdades irrefutables, solamente debo mencionar lo siguiente. Martín Lutero era un sacerdote que ejercía, que practicaba, que se había formado dentro de la iglesia. Pero Martín Lutero empezó a notar cosas que no tenían sentido a la luz de la Biblia. Una de las cosas que yo no puedo entender es que alguien sostenga una religión en contra del libro que ellos mismos dicen que es la palabra de Dios. Por ejemplo, algunas sectas se han tomado la libertad, lamentablemente, de modificar la Biblia para apoyar sus desviaciones. No estoy diciendo que eso está bien, pero por lo menos ellos han hecho cambios en la estructura de la palabra de Dios. Versículos que están en contra de lo que ellos enseñan, que como quieren usar la Biblia, modifican el texto para que el texto los apoye. Algunos no solamente modifican el texto, sino que le dicen a sus feligreses, usted va a leer esa Biblia, pero con este libro de fulano de tal al lado, porque el profeta tal o la profeta tal tiene la interpretación correcta de lo que está en la Biblia. Al menos ellos tienen la honestidad, entre comillas, de decir lo que nosotros predicamos no lo podemos apoyar con la Biblia, por eso tenemos que modificar el método. Pero en el caso de la Iglesia Católica, el problema es que ellos dicen que la Biblia es la palabra de Dios. Y con la diferencia nada más de algunos libros apócrifos que no cumplieron los requisitos del canon judío y ellos lo aceptan, la Biblia que usan los católicos y la Biblia que usamos en la iglesia evangélica es la misma. Solamente algunos libros que ellos tienen de más, como Tobías, Macabeos, Judith, etc. Todo lo que ellos predican y tienen como norma y dogma está contrariado por la misma Biblia que ellos tienen. Martín Lutero se dio cuenta que en aquella época se practicaba una cosa que se llamaban las indulgencias. La Iglesia Católica, como una forma de recolectar dinero, creó la doctrina, la teoría, el dogma de que cuando usted compraba indulgencias, que era una especie de cupón para pecar y para obtener el perdón de los pecados, cuando usted compraba indulgencias a la iglesia se encargaría por ese dinero, por ese cupón que usted estaba comprando, de interceder a favor suyo para que usted no fuera al infierno. O para que si usted moría e iba al purgatorio con esas indulgencias, a usted lo podían sacar del purgatorio y llevarlo al cielo. Por supuesto, que a ti te ofrezcan vivir una vida libertina y que al mismo tiempo te ofrezcan una vacuna para la condenación eterna, ganó muchos adeptos y las cantidades de dinero eran inmensas. Con ese dinero se construyó la Basílica de San Pedro en Roma. Los sacerdotes llegaron a decir que cuando la moneda caía en el platón de las ofrendas, esa alma salía del purgatorio. Martín Lutero dijo, algo no está bien, porque cuando yo leo la carta a los romanos, yo no veo que eso es lo que dice la Biblia.
y él entró en una incomodidad mental, espiritual tremenda, que lo llevó a librarse de esas tradiciones, de esos ritos y de todos esos inventos humanos y buscar la raíz de la verdad en la palabra de Dios. Él ni siquiera se fue a buscar otras filosofías u otra fuente. Simplemente leyó la Biblia sin los anteojos, sin la subjetividad de la iglesia, sino que la leyó, pidió dirección al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le mostró lo que usted y yo, sin ser teólogos, sin ser sacerdotes, podemos ver con claridad en la Escritura. Pudiéramos pasar aquí toda la tarde hablando de Martín Lutero y todo lo que sucedió y por qué sucedió y lo que pasó como consecuencia de eso. Pero tengo que extraer 5 verdades irrefutables sobre las que se basa todo lo que Martín Lutero dijo. Esto es conocido como las 5 solas. Como las 5 solas. ¿Por qué las 5 solas? Porque se enfatiza que solamente estas 5 cosas no pueden ser rebatidas. Son irrefutables por la palabra de Dios. Usted y yo podemos discutir acerca de si Cristo va a venir antes o después de la gran tribulación, pero usted y yo no podemos discutir estas 5 verdades. Usted y yo podemos discutir si el bautismo es por inmersión o por aspersión, pero sobre estas 5 verdades no hay discusión alguna. Usted y yo podemos discutir si se puede o no se debe diezmar. Y podemos tener diferencias sobre si usar falda o pantalón en la iglesia. Pero lo que no podemos tener discusión es sobre estas 5 verdades. Son 5 verdades innegociables, irrefutables. Y por eso yo tengo que hablar de ellas muy brevemente. Primero, vamos un momento a Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. El apóstol Pablo escribe esta carta a los Gálatas porque alguien estaba contaminando el evangelio. Cuando yo era pequeño me gustaba probar la sopa que mi mamá hacía. El problema era que le metía la cuchara varias veces después de metérmela en la boca. Pues a las pocas horas esa sopa estaba echada a perder. Desde entonces aprendí que cuando quería probar una sopa lo hacía una vez con una cuchara limpia y luego la lavaba si quería volver a tomar más de esa sopa. Pues los Gálatas habían recibido el evangelio puro, pristino, precioso, de manos del mismo Pablo, pero alguien había llegado a meterle la cuchara con saliva a la sopa. Entonces Pablo les escribe y les dice a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y él aclara: no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces Pablo hace una advertencia: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os predicare, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La primera verdad irrefutable es que nosotros solamente tenemos un solo evangelio. Y el evangelio está en la palabra de Dios. No en lo que dijo el pastor fulano, no en lo que dijo el profeta fulano, no en lo que dijo el apóstol fulano, sino en lo que está en la Escritura. La única regla de fe y conducta es la palabra de Dios.
Dentro de la Biblia todo, fuera de la Biblia nada. Por eso cada vez que alguien venga, traiga algún sueño, alguna palabra, asegúrese de que lo que está recibiendo está soportado por la palabra de Dios. Porque si hay algo que es manipulable, es el corazón y la mente de las personas. Y cuando alguien se traje de pastor o de apóstol, evangelista o sacerdote y le mete a usted algunos cuentos, usted está inclinado a creerlos porque se los está diciendo un supuesto hombre de Dios. Pero tenga cuidado, porque la Biblia le ha dado a usted la responsabilidad de escudriñar las Escrituras para saber si lo que usted está recibiendo es la bendita palabra de Dios, un invento humano. Así que la sola palabra de Dios, la sola Escritura es nuestra fe, es nuestra regla de fe y conducta. La segunda, solo Cristo, solo Cristo. Leamos lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo es la provisión de Dios para ti y para mí. Tú estás en un lado del abismo y Dios está del otro lado del abismo. Hay una separación que ni tú ni yo podemos llenar. Se necesita un puente. Se necesita alguien que te lleve de donde estás separado de Dios y te reconcilie con Dios. Entonces el hombre ha inventado varios puentes. Y algunos se inventan personas y acuden a esas personas y le rezan a esas personas para que los lleve a la presencia de Dios. Pero Dios solamente ha provisto un solo mediador entre Dios y los hombres y tiene nombre: Jesús de Nazaret. El gran problema con aquellos que predican la mentira es que algunos hablan de Jesús y de fulano y de fulana. El asunto no es solamente creer en Cristo, es creer en Cristo solamente. Porque mucha gente dice, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, pero también le prendo una vela a fulano, a sutano o a mengano. No, no. Solamente Cristo y nadie más que Cristo dejó su trono de gloria por ti y por mí. Solamente Cristo y nadie más que Cristo fue concebido sin pecado y vivió sin pecado para asumir tu pecado y que tu pecado fuera pagado sobre sus lomos. Solamente Cristo murió en la cruz del Calvario. Solamente Cristo pudo decir consumado es. Solamente Cristo resucitó de entre los muertos. Solamente Cristo ascendió a los cielos a preparar lugar para nosotros. Y solamente Cristo volverá por su iglesia a levantarla para estar para siempre. Nadie más. Por eso la iglesia cristiana evangélica tiene como centro de nuestra adoración, de nuestra alabanza, solamente a Cristo. Y si alguien me quiere convencer de lo contrario, que lo haga por la palabra de Dios. Tercera sola. Solamente la gracia. Leamos lo que dice aquí, donde leímos hace poco, Efesios 2:8. Uno de los pasajes más conocidos o que deberíamos más de conocer. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En otras palabras, usted no puede ganarse el cielo. Escuche bien, porque esto todavía sigue siendo un problema dentro de los mismos cristianos. Yo le he preguntado a algunas personas en la iglesia que dicen ser creyentes, que se han bautizado, que son miembros de iglesia. Les he preguntado, si usted muere esta noche, ¿iría al cielo? Sí. Y si al llegar al cielo usted le pregunta al Señor Jesucristo, ¿por qué te tengo que dejar entrar al cielo? Y las respuestas pueden ser, porque creo que lo he hecho bien, porque creo que me he portado bien, porque voy a la iglesia, porque leo la Biblia, ¿por qué hago. Hermano, hermana, ir al cielo es un regalo de Dios. El mérito es de Cristo. Entonces puedo hacer lo que yo quiera, puedo vivir como me dé la gana, no tengo por qué hacer buenas obras. No, sí las tiene que hacer, pero no para ser salvo, sino para demostrar que lo que hay en su corazón es genuino y no solamente es de la boca para afuera. Mire lo que dice Efesios en el capítulo 2 versículos más allá de Efesios 2:8. Observe lo que dice el verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, pero después de ser salvos. No es al revés. Es por gracia. Es un regalo de Dios. Dios no vio ningún mérito en usted. Usted no es que es mejor que otro. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es la gracia de usted que lo alcanzó siendo usted un pecador. No es por obras. Cuarta sola. Por la fe. Solamente por la fe. Ahora, estas dos cosas son tan inseparables, la gracia y la fe, que es difícil predicarlas como dos cosas distintas, como dos cosas separadas. Observe el verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Una de las formas que yo consigo de explicar es esto. La gracia es el regalo que Dios me ha dado sin yo tener mérito alguno. No es algo que yo me puedo ganar, es algo que a Dios le provocó darme. Ahora, ¿cómo yo puedo vivir? ¿Cómo yo puedo incluso estar dispuesto a morir por esa verdad como los primeros cristianos? Por la fe. Porque usted no tiene ningún papel firmado por Dios. Usted no tiene ninguna prueba física de parte de Dios. Usted lo único que tiene son las promesas que están en la palabra. Y esta palabra solamente se puede experimentar su poder por la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice la palabra de Dios que es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Y es galardonador de los que le buscan. Por eso nosotros no tenemos imágenes. Por eso nosotros no tenemos altares. Por eso nosotros no tenemos nada físico que nos haga sentir que estamos cerca de lo divino. No, Cristo por la fe habita en nuestros corazones. Cristo por la fe domina nuestros pensamientos. Cristo es una realidad en nuestras vidas porque hemos creído en Él como nuestro único y suficiente Salvador por la fe. Y por último, solo la gloria para Dios. El propósito de la salvación es que Dios sea glorificado. También la carta a los Efesios nos habla de eso, pero en el capítulo 1, versículos 4 al 6. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor,
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Observe el verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y termino leyendo primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Jesús murió en una cruz para glorificar a su Padre. Cuando Jesús en Juan 17 tiene lo que se llama la oración sacerdotal, aquella noche antes de partir al huerto de Getsemaní, donde luego sería capturado. Esa última noche que pasó con sus discípulos, él hizo una oración, una preciosa oración que está en Juan 17. Allí el Señor en su oración le dice al Padre: Padre, yo te he glorificado. ¿Por qué? Porque Él se encarnó. Él se hizo hombre, se hizo carne. Eso ya es una humillación, pero era para darle gloria a Dios. Luego, al estar en la tierra, vivió una vida sin pecado, de obediencia absoluta hasta la muerte y muerte de cruz, para glorificar a Dios. Murió en la cruz del Calvario y venció la muerte y se levantó de la muerte para que el nombre de Dios sea glorificado. Ascendió a los cielos y está preparando lugar para ti y para mí, para que Dios sea glorificado por nosotros. Toda la gloria, toda la honra tiene que ser para Dios. No puedes compartir tu adoración, no puedes compartir tu corazón, no puedes compartir tu mente, no puedes compartir tus elogios, no puedes compartir tu alabanza con otro que no sea el Dios de los cielos. No te dejes arrastrar y por error compartas la gloria que es de Dios con alguien más. Él es el único que merece toda la gloria y toda la honra. Estas son las 5 verdades irrefutables. La sola Escritura, solo Cristo, solo por gracia, solo por fe, toda la gloria y solamente para el Señor. Usted no va a conseguir que nadie con la Escritura le pueda rebatir estas 5 cosas. Y no se trata de una competencia ni de un reto. Se trata para que usted recuerde que la fe suya, si está basada en estas 5 cosas, está basada en 5 pilares inamovibles. Porque esas 5 verdades, esas 5 doctrinas tienen fundamento en la bendita palabra de Dios. Y dice la Biblia: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Pongámonos de pie. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Y esto fue La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo. Y en las pruebas quien me guía.